Bueno, buenas tardes a todos. Los que no se pudieron sumar ahora lo van a ver. Nosotros, bueno, después lo estamos grabando, después lo subimos a las redes. Les quiero contar un poquito cómo fue que empezó esto. Y vamos a hacer una actividad entre el llamamiento y el laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, esto empezó un día que yo leí por lo menos para mí, un día que estaba leyendo algo, leí un estudio donde vieron que, claro, como somos judíos, siempre uno ve antisemitismo y enseguida rápidamente eh, el texto sobresalta. Entonces, y en ese estudio, en esa investigación, leí que 4 de cada 10 personas pensaban que detrás de la pandemia estaban Soros y los judíos, haciendo negocios y aprovechando económicamente digamos, la pandemia y la catástrofe que significaba, ¿no? Y no era poca gente, eran 4 de cada 10 personas, entonces la verdad que uno quedó bastante impactado. El segundo paso era darme cuenta que en el mismo lugar que yo trabajaba, nada más que a unas cuadras, porque la Universidad de San Martín es bastante grande, se había hecho esta investigación. Y ahí fue bueno que nos empezamos a conectar también con Mónica Rosenfeld, con Micaela y con Ezequiel Ipar también, y empezamos a conversar. También me fueron pasando cosas, o sea, empiezan a venir a mi memoria un montón de cuestiones, ¿no? Me empiezo a acordar, si ustedes deben recordar también, aquellas marchas que había durante la pandemia, donde había gente que decía que la pandemia era un invento para que los laboratorios ganaran dinero y que atrás de esto había una confabulación judía mundial. No sé si lo recuerdan, ¿no? Que incluso había algunos dirigentes políticos que participaban de aquellas marchas. Y mientras conversábamos también de estas cosas y nos íbamos juntando, llegamos creo que fue el 1 de septiembre, donde un grupo intentó atentar contra la vicepresidenta de la Nación. Y justamente los integrantes de este grupo también tenían este tipo de discursos, o va apareciendo que tienen este tipo de discursos. Entonces, pareciera que como se vino desarrollando todo esto fue como una cosa muy anunciada a la que no le dimos la suficiente importancia. Así que bueno, yo le voy a dejar a Mónica Rosenfeld que la presente a Micaela. Bienvenido, gracias a todos ustedes por estar acá. Y bueno, Moni, te cedo la palabra. Le daba la bienvenida a Micaela, y quiero señalar algunas cuestiones de su presencia y agradecemos muchísimo. Mica es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Sociología de la misma universidad. Coordina, como dijo Pablo, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, LEDA, así conocido, de la Universidad Nacional de San Martín. Mil gracias, Mica. Y yo, por estar acá, por bancarte estas cosas, quería solamente hacer un recorrido por la producción que tiene esta cuestión, ¿no? A ver, yo lo había puesto bien, pero me puso tan nerviosa que no pudiéramos salir más antes. Entonces, en las encrucijadas, algunas de ellos, ¿no? Algunas de las cuestiones que le quería mostrar a ustedes. Encrucijadas de la política en la pospandemia. Uso de las redes sociales entre la desconfianza y la libertad. Les recomiendo todos estos textos, discursos de odio. Estos no me interesa tanto, discursos del odio. No, esta cuestión no, yo quería mostrarles, esperen, me parece que lo puse aquí, xenofobia en la Argentina. Discursos del odio en la Argentina.
percepción de la violencia y de los discursos de odio en las redes sociales, el antisemitismo en las derivas de la pandemia, entre otros, el antisemitismo en Argentina, tramas e interrogantes. Estas son, entre muchos otros, producciones, lo que me parece que que va a dar lugar a un debate que es imprescindible en esta patria. Mica, gracias y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que se sumaron a esta actividad. Bueno, especialmente a Pablo y a Mónica por convocarnos. Para mí es un placer compartir algunos de estos resultados que de ya no son nada placenteros, ¿no? Los resultados. Sí, la verdad. Preparé una presentación que ustedes me dirán si está bien o no de tiempo, me pueden interrumpir, podemos ir más rápido por algunas partes, detenernos en algunas que les llame la atención, o sea, lo dejo ahí a su criterio. Titulamos esta presentación Discurso de odio entre la controversia y la deliberación democrática, sobre todo a partir de justamente los debates que se suscitaron luego del atentado a la vicepresidenta, como decía Pablo, donde este término se puso muy sobre la mesa y sobre el debate público, pero generando también muchas confusiones. Entonces me parecía una ocasión esta muy oportuna para desambiguar, si fuera posible, ese concepto. O sea, quitarle algunas ambivalencias que estuvieron circulando en la conversación pública y buscar especificarlo y compartir con ustedes datos que fueron, digamos, producidos con el mayor rigor científico que pudimos en el marco del laboratorio. Entonces, el laboratorio está compuesto por los integrantes que ustedes ven allí, somos muchos, hay muchos pasantes e investigadores en formación que colaboran de modo muy productivo, o sea, es un espacio de producción de conocimiento colectivo, y esto me gusta rescatarlo y recuperarlo, sobre todo en estos contextos, en el contexto y en esta coyuntura de hoy, donde el trabajo sociológico y el trabajo científico en general tiende a profesionalizarse e individualizarse cada vez más. Como les decía hace unos minutos, el concepto o el término discurso de odio forma parte de un lenguaje común y a su vez puede ser analizado o abordado desde distintas perspectivas: la perspectiva lingüística, la perspectiva psicológica, la perspectiva normativa, la inteligencia artificial, pero a nosotros acá nos interesa un abordaje particular, que es el abordaje sociológico. En esa saga, digamos, en esa línea, en esa perspectiva de análisis, nosotros tomamos una definición y la ajustamos de la Organización de las Naciones Unidas, para quienes los discursos de odio deben entenderse como cualquier tipo de enunciado proferido en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización, la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de lo que dice allí, ¿no? Su pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o de clase. Este tipo de discursos, como todos aquí ya seguramente sabremos, generan o tienden a generar un clima de intolerancia cultural, social, también diría, y de odio, que en ciertas coyunturas y en ciertos contextos puede inclusive provocar el paso al acto, ¿no? La realización de agresiones o segregaciones efectivas, y en el límite, alerta ahí sí la Organización de Naciones Unidas, puede incitar a formas de genocidio. Encontramos entre muchos posibles al menos dos antecedentes normativos que yo quisiera recuperar acá. El primero es el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, en donde luego de legislar en torno a la libertad de expresión, se plantea que esa libertad de expresión está limitada o encuentra una frontera en cualquier tipo de propaganda en favor de la guerra y en cualquier tipo de apología al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
¿no? O sea, hay una libertad de expresión que debe ser garantizada y en la garantía de esa libertad de expresión, de esa libertad de expresión están excluidos lo que nosotros consideramos discurso de odio. Cuando empieza a consolidarse el uso, la herramienta de Internet, las redes sociales, Facebook, empieza a incrementarse la preocupación respecto de los efectos que tienen esos dispositivos digitales, esas lógicas digitales, en la población. Efectos polarizadores, efectos psicopatológicos, no sé, efectos asociados a incitaciones a la agresividad y la violencia, que es la que aquí nos interesa. En ese marco se firma en Marruecos este plan de acción Rabat para evitar ese tipo de escaladas de violencia asociadas a los discursos de odio, sobre todo aquellas que tuviesen que ver o que pudiesen incitar a forma de genocidio. Entre paréntesis, hay una investigación de Amnesty muy interesante en relación a la responsabilidad que tuvo Facebook en la realización del genocidio de una importante población africana, ¿no? Ahí hay unos estudios y una responsabilidad penal por parte de Facebook. Ese plan Rabat establecía una prueba de umbral de los discursos de odio. O sea, no cualquier enunciado de discurso de odio, ya lo vimos antes, o sea, son todos aquellos que buscan incitar, legitimar o promover formas de la discriminación y la violencia, pero además, para que ese tipo de enunciados pueda ser considerado como un discurso de odio y regulado, digámoslo así, debe poder superar este umbral que consta de estos criterios, ¿no? Habrá que atender al contexto social y político en el que ese enunciado se profiere, habrá que indagar en la intención del enunciante, o sea, del enunciador, quiero decir, de incitar violencia, al contenido y a la forma del discurso, a la extensión de su difusión, es decir, al lugar estratégico o no del enunciatario de ese discurso, y a la probabilidad efectiva de causar daño. Este umbral fue perfeccionado, y esto no lo traje hoy, pero está en la bibliografía, por una autora que se llama Benesch, que prefiere en realidad la categoría de discurso peligroso antes que la de discurso de odio para identificar o detectar una acción violenta inminente, ¿no? Me meto entonces ahora en el trabajo de Leda para contarles algunos de los resultados más significativos a los que llegamos a través de estas distintas herramientas. El primero de ellos, los primeros resultados que les voy a compartir son de una encuesta nacional probabilística de 3.100 casos, que al ser probabilística es representativa, es decir, de lo que allí se dice podría extenderse a toda la población, ¿no? Es representativo en términos poblacionales. Para esa encuesta nosotros estábamos preocupados por medir discurso de odio y por intentar identificar cuál era la distribución en la población de las disposiciones a promover o reproducir discurso de odio, y también indagar en las formas de articulación de esos discursos de odio, que ahora le voy a decir cómo lo construimos, y otros prejuicios sociales. Cuando digo otros prejuicios sociales me refiero a formas de la xenofobia, el antisemitismo, la crítica a cuestiones de género, de disidencia. Esos eran los más significativos. Para relevar entonces la predisposición y pregnancia, digámoslo así, de los discursos de odio en la población argentina, lo que hicimos fue construir un índice. Un índice, en términos sociológicos, está compuesto es una variable compleja, ¿no? Está compuesto en este caso por 3 enunciados. Nosotros confrontábamos a nuestros encuestados a 3 enunciados. Según cómo puntuasen en esos enunciados, uno podía decir que, ¿no?, puntuaban o alto o bajo en relación al discurso de odio. Esos enunciados, uno de esos 3 enunciados que conforman nuestro índice de discurso de odio es el que tienen ahí, que dice: estoy harto de los negros que arruinan nuestro país, a esta altura la única solución es deportarlos a todos. Ese es uno de los 3. El otro era un ítem con un contenido xenófobo muy fuerte y deshumanizador. Lo recuerdo, se los digo de memoria, era una cosa así:
cada día miles de bolivianos y paraguayos cruzan como ratas las fronteras para cobrar planes sociales, hay que hacer algo con ellos, ¿no? Un enunciado de este tipo. O sea, como ustedes advertirán, se trata de contenidos muy intensos en términos valorativos, morales, de violencia. El resultado de esa distribución poblacional del índice de discurso de odio nos da lo que tienen en pantalla. Esto es, un 26,2% de la población promueve y aprueba este tipo de enunciados. O sea, un 26,2% de la población estaría no solo de acuerdo, sino que recircularía este tipo de enunciados en el caso de que le llegasen a través de redes sociales. Nosotros poníamos lo poníamos en situación de recibir un mensaje por cualquiera de las redes sociales que uno utilizase de este tenor, ¿y qué haría? ¿No? Le pongo me gusta y lo comparto, lo denuncio, no me gusta, etc. Por supuesto que tenemos un porcentaje importante de quienes critican y desaprueban ese tipo de enunciados. Pero siguiendo algunos estudios internacionales, uno podría decir que las sociedades altamente democráticas soportan hasta un umbral del 10% de discurso de odio, ¿no? Nosotros tenemos un 26,2%. En esa misma encuesta, perdón, ese mismo índice lo replicamos ahora. Nosotros teníamos una encuesta ya diseñada la semana previa, digamos, unas semanas previas al atentado de la vicepresidenta, y el azar quiso que esa encuesta saliera a rodar el día siguiente al atentado. Entonces, estos son los resultados que no están publicados, que proceden de un programa de mediciones del Instituto IDAES, y que acá les adelanto con confianza, digamos. Ese índice de discurso de odio, repetimos el mismo índice en esta encuesta, pero solo en AMBA, solo para AMBA. La otra era nacional, esto es AMBA. Y es AMBA y son 800 y pico de casos. El resultado de esa última encuesta es este. Ahí tienen el comparativo. Si uno mira los datos del 2020 al 2022, el porcentaje digámoslo así, ciudadanos que estarían dispuestos a promover discurso de odio creció significativamente. De 24,5% se fue a 33,4% y disminuyó el porcentaje de aquellos que desaprobarían este tipo de discursos de odio. Un dato alarmante, ¿no? Porque esto es posterior a lo que ocurrió. Por otro lado, teníamos la distribución generacional, o sea, por corte generacional de los discursos de odio. Y ahí nos llamaba la atención en aquel entonces, y ese dato habría que trabajar bien cómo da ahora, en la encuesta que hicimos ahora, 2022, pero en principio lo que nos llamaba la atención era que quienes más promovían discurso de odio se situaban en la generación denominada millennials, es decir, entre aquellos que tienen entre 25 y 40 años. Podemos discutir luego las hipótesis interpretativas detrás de esta mayor incidencia en ese porcentaje de la población. Yo ahora les voy a mostrar, pero al final o cuando terminemos podemos volver sobre algunos de estos datos para profundizar un poco más. Y luego está lo que decía Pablo. En ese momento, recuerden que estábamos en 2020, pandemia. Esta encuesta se hizo en pandemia, los grupos focales también se realizaron durante la pandemia. Ahí circulaban, como recordaba Pablo, una serie de símbolos antisemitas o directamente neofascistas, nazis, no nazis, en la escena pública provocando con teorías conspirativas, haciendo actos, marchas, conspiranoicas, en fin, todo lo que recordaba Pablo hace un rato. Entonces se nos ocurría que podía servir este tipo de ítems para relevar los niveles de antisemitismo que existían en la Argentina, aun cuando existía también cierta resistencia, digo, dentro del círculo académico a que esto fuese registrado de este modo, ¿no? Esa frase que pusimos a rodar decía lo siguiente: detrás de la pandemia del coronavirus hay figuras como Soros y laboratorios de empresarios judíos que buscan beneficiarse económicamente. Y el resultado, como les adelantó Pablo en la presentación,
es realmente alarmante. O sea, un 30% de la población está muy de acuerdo con ese enunciado y si uno junta el muy de acuerdo con el de acuerdo le da un 36,7%. Aquí hay que ver, como en el cuadro primero que les mostré, qué sucede con los indiferentes, porque el indiferente ante este tipo de contenido, bueno, ¿no? Uno puede ser indiferente ante contenidos que son menos intensos, menos interpeladores, ante contenidos tan intensos como uno puede leer o interpretar esa indiferencia. Quería mostrarles otra herramienta que desarrolla el LEDA para registrar violencias en el espacio digital. Me refiero ahora a un registro, justamente a un registro, algunos le llaman dataset, en realidad es por ahora una herramienta bastante artesanal que pretende relevar enunciados en la esfera pública digital, sobre todo Twitter, porque es la fuente más rica para este tipo de enunciados odiantes. Entonces, relevar formas del discurso de odio según especificaciones o criterios que desarrollamos siguiendo un estudio de Berkeley. Para operacionalizar de alguna manera estos discursos de odio, digo, para entrenar a quienes hacían la recolección de estos, para entrenarnos nosotros, porque en realidad nosotros mismos participábamos de esta recolección, nos parecía pertinente establecer estas categorías para pensar los discursos de odio. O sea, los discursos de odio son aquellos enunciados que a través de analogías con lo más revulsivo del mundo animal producen deshumanizaciones, aquellos enunciados que incitan de alguna manera a la inhibición de derechos, aquellos enunciados que por reiteración pueden interpretarse como modos de hostigamiento, que pueden conducir al silenciamiento, y aquellos enunciados que incitan a la violencia. O sea, ahí ustedes ven 4 columnas que diferencian o, en rigor, califican lo que hace ese discurso, si ese discurso deshumaniza, si ese discurso inhibe. Como ven, no son categorías excluyentes, o sea, un discurso puede deshumanizar y al mismo tiempo inhibir derechos y al mismo tiempo incitar a la violencia y hacerlo en distintos registros o niveles. El puntaje que ustedes tienen ahí abajo lo que intenta determinar es el grado en que deshumaniza. Esto es un trabajo previo que hace el LEDA, que está haciendo el LEDA, en vistas a la elaboración de un algoritmo que habría que entrenar a través de la colaboración con físicos, machine learning, etcétera, para captar discurso de odio y poder hacer algo en relación a eso, sobre todo pensando en lo que sucede en las redes sociales. Una pregunta nada más. Las frases, perdón que no me quedó claro, las frases, esas frases de dónde salen de las redes sociales, sobre todo de Twitter. No las voy a leer porque tiene un alto contenido violento, precisamente. Tenemos 2000 de estos enunciados. Entonces, y además de indicar y puntuarlos pensando en esto, ¿no? En el entrenamiento de un algoritmo en función de estas categorías, identificamos o tratamos de identificar el objeto de odio, es decir, el destinatario de ese tipo de discurso y la forma del prejuicio social que está operando detrás de ese discurso. Y construimos entonces una tipología que está en proceso, o sea, no es una tipología definitiva, es una tipología posible que puede reagruparse en función de otros criterios. Pero en principio, construimos esta tipología en donde ustedes pueden ver a simple vista quiénes suelen ser con mayor frecuencia objetos de odio según este análisis todavía artesanal que hacemos de las redes sociales. Y ahí, claramente, puntuando muy alto, están los funcionarios, exfuncionarios políticos y candidatos a elecciones. Las identidades políticas, casi todas, sindicatos y sindicalistas, y después lo que aparece en la red social, obviamente, como delincuentes, chorros, ladrones, etc. Uno podría rearmar esta tipología y reagrupar esas 3 primeras alusiones bajo la categoría adscripción o militancia política o preocupación política, y la diferencia sería muy
importante, ¿no? O sea, tendríamos que casi el 50% de quienes son objeto de odio son modos de declinación de la política, para decirlo rápido. Pero el otro resultado que obtuvimos me parece más llamativo por la envergadura que tiene. Según esta grilla de análisis de la violencia en el espacio digital, el 73,9% de quienes son objeto de odio son mujeres. Esto quiere decir que las mujeres tenemos 4 veces más posibilidades de ser objeto de discurso de odio que los hombres. 4 veces más, es mucho, ¿no? Luego trabajamos con grupos focales. Entre el 2020 y el 2022 realizamos cerca de 30 grupos focales para indagar sobre aquellas tramas que contribuyen, digamos, a la configuración de ciertos prejuicios sociales y a la forma de su circulación, a las que no podemos acceder a través de la encuesta. O sea, la encuesta nos permite acceder a ciertos datos y construir ciertos datos, y los grupos focales permiten o validarlos o complejizarlos, ponerlos en tensión, etc. Yo les voy a mostrar algunas cuestiones, algunas entradas posibles que surgen de los grupos focales, sobre todo las vinculadas a discursos de odio y a prejuicios antisemitas. Un primer dato es que casi todos los entrevistados en esos grupos focales, la mayoría de esos entrevistados reconoce el elemento odiante o el elemento de violencia del estímulo al que los sometíamos. Sin embargo, el rechazo explícito, la crítica explícita, rápida, directa, es muy, muy minoritaria y por lo general no deja huellas en la red social. Les voy a contar entonces lo que surge a partir de solamente 2 de los estímulos utilizados. Piensen que los grupos focales tuvieron distintos estímulos, diría unos 7, 8. Acá les estoy mostrando lo que surge a partir solo de 2. El primer ejercicio era el que dice ahí, ¿no? Les voy a pedir que tengan a mano un papel y una lapicera y que escriban algo, lo que les venga a la mente, acerca de lo siguiente, ¿no? Los chinos son, los evangelistas son, los argentinos son, los judíos son. El segundo estímulo es este enunciado que, traído de la red social, lo utilizamos para ver qué sucedía. No se los voy a leer porque lo tienen ahí, dejo que lo lea cada uno y ahora les cuento lo que pudimos relevar en base a esto. Del primer ejercicio, del primer estímulo, que era describir en pocas palabras lo que consideraban o las palabras que describirían justamente a un judío, lo primero, el glosario, digamos, que armamos a través de ese ejercicio es el siguiente, ¿no? Los judíos son cerrados, los judíos son los extranjeros, los judíos son hipócritas, oportunistas. Ahí tienen algunos de los literales, los enunciados literales que nos dijeron en los grupos focales. Toda esta información está muy ampliada y detallada en el informe sobre antisemitismo que está publicado en nuestra página de Erleda. Así que los remito ahí y paso a la otra, ¿no? Inteligentes, abusadores, dueños, avaros, soberbios, malos, todos iguales, son todos parecidos, poderosos. En fin, esto para ver lo que, en dónde cala, ¿cierto? En dónde cala el prejuicio, qué significantes lo nutren, digamos. El segundo es quizás más preocupante porque es como una lógica que opera detrás de las redes sociales en relación a los discursos de odio. Cuando uno pone a circular, pone al entrevistado ante estos estímulos que tienen fuerte contenido odiante, como el que vieron en torno a los judíos, pero hay otros que ponen en escena otros prejuicios xenófobos. La primera tendencia, luego del reconocimiento de que ahí hay algo
moralmente objetable, por decirlo así, es la subestimación. O sea, ¿qué ocurre cuando estamos ante discursos de odio? Bueno, primero se lo subestima, es decir, se le quita valor a la palabra que ahí está en juego. Se considera que esos son, bueno, son expresiones que no le hacen mal a nadie, que son nada, ¿no? No hay que ser tan susceptible, ese tipo la gente está muy sensible, ese tipo de apelaciones, de racionalizaciones. El otro mecanismo que opera fuertemente en, digamos, la naturalización de los discursos de odio, las formas de prejuicio social que se reproducen en esos discursos de odio, es la memificación. A mí me llamaba particularmente la atención, en relación al estímulo que pusimos del antisemitismo de los judíos, que la gente reaccionaba a eso diciendo, bueno, es un meme. Yo tenía entendido que los memes eran con imágenes, pero parece que no. O sea, la identificación de algo como meme no necesariamente tiene que ser ni una ilustración o una imagen, y en realidad es un recurso retórico para traficar muchas veces contenidos violentos. Entonces, decir que algo es un meme, decir que eso, ¿no? Es un chiste, y cuando uno hace un chiste tiene ciertas licencias, y entre esas licencias se encuentra la movilización de contenidos odiantes, intensos. Por supuesto que la subestimación y la indiferencia frente a este tipo de contenidos, sumado a la memificación, lo que produce es cierta naturalización de la circulación de los discursos de odio como regla de uso de las redes sociales. O sea, las redes sociales, esas son las reglas del juego de la red social. Uno sabe que si va a Twitter debe soportar ser hostigado, o si va a esa arena de la conversación pública tiene que someterse a las lógicas de esa conversación pública, y esas lógicas muchas veces tienen que ver efectivamente con dejar correr y expresar y canalizar y catalizar todas las formas de agresividad y violencia que uno crea adecuadas, ¿no? Sin casi ningún costo. Lo que ocurre con esto, y es lo que desde LEA también llamábamos la atención, es que esas formas del discurso y la violencia tienden o pueden establecerse como presupuestos conversacionales no deseados. Es decir, para iniciar una conversación, para comenzar un diálogo público o en esas escenas públicas, se parte como de un reconocimiento previo de la legitimidad de la descalificación y la violencia hacia el interlocutor. Bueno, ahí es qué tipo de conversación, sociedad, lazo social genera un tipo de interacción en la cual está el discurso de odio, es decir, la descalificación o discriminación del otro, como presupuesto, ¿no? Esa es como la pregunta. En esta discusión en torno a la lógica de las redes sociales y a los efectos subjetivantes o no que producen las redes sociales en lo que no es red social, aparece siempre una distinción entre, bueno, lo que ocurre en la red social queda en la red social y no incide en el mundo real, como si hubiese una distinción tajante y posible y clara entre las lógicas que regulan la circulación de la palabra y la conversación pública en la red, y aquellas que regularían la conversación y la interacción por fuera de la red. Desde hace varios años se vienen estudiando se vienen desmintiendo esta distinción, ¿no? Nosotros no podemos entrar y salir de la red de modo indemne, ni premeditado, ni elegimos directamente aquello que consumimos, cómo y de qué manera cuando entramos en la red y salimos de ella. O sea, las fronteras son muy porosas entre estos dos mundos y, insisto, producen eso, efectos subjetivantes que será necesario indagar con mayor precisión. Pero quería traerles acá uno de los ejemplos posibles de lo que sucede también en las redes sociales y cómo ciertos discursos de odio son monetizados, es decir, producen ganancias, son rentables para quienes los instrumentalizan, pero también, y esto es algo que tal vez no dije,
y di por supuesto, hay varias investigaciones en relación a las plataformas, a las aplicaciones, a Twitter, a Facebook, a Instagram, que establecen que los contenidos intensos en términos de violencia o afectivos, agresivos, podríamos decir, en relación al discurso de odio, generan mayor atención de los usuarios en la red y por lo tanto mayor posibilidad de publicitar y comercializar productos en esas redes. Entonces hay un interés, uno podría decir, existe una razón económico-monetaria para que esos discursos sigan circulando en la red social, porque en definitiva son rentables para la red social. Pero por otro lado, o sea, está la rentabilidad propia que producen ese tipo de contenidos intensos para los propietarios de las redes sociales, y al mismo tiempo hay una posibilidad de monetizar ciertas formas de prejuicio. Es decir, va a sonar horrible, pero lo voy a decir así, hacer plata con el odio o con el prejuicio social. ¿Qué es lo que ocurre con esta imagen que tengo acá? Que en realidad es un video que está sacado de internet, en donde, como dice, como leen ustedes ahí, se vende odio, o sea, selling hate, ¿no? Hay una comunidad neonazi en Texas, casualmente, que se ofrece como mediador para ejercer acciones agresivas o violentas hacia la comunidad judía. Entonces, quienes siguen a ese grupo, a este grupito, pagan para que ellos digan ciertas cosas y le hagan ciertas cosas, horribles por supuesto, a integrantes de la comunidad judía. Bueno, eso, ¿no? $5 porque le digas esta frase, porque le hagas esto, y lo filman y lo capitalizan en términos obviamente económicos. Cuando relevamos todas estas cuestiones a través de las distintas estrategias, empezábamos también a preguntarnos cuáles son las esferas de incidencia de los discursos de odio hoy. Ya dijimos que no quedan como recluidas en algún lugar de lo digital, que la proliferación de ese tipo de discurso y la naturalización de ese tipo de discursos desborda las redes sociales y incide y afecta en las formas de intercambio, interacción, producción de confianza, construcción del lazo social, etc. Dentro de esas esferas de incidencia recuperábamos o identificábamos al menos 4. La primera es el mundo de la opinión pública, obviamente en general, y de la opinión pública política muy en particular. El segundo es el mundo cultural. Hay varios casos de hostigamiento. Yo puse ahí el de Claudia Piñero, pero en realidad hay varios casos de hostigamiento. Uno puede pensar en esa forma de hostigamiento o la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, una persecución, un acoso a ciertas producciones del mundo estético, cultural, que son juzgadas por principios que no son del mundo, o valores que no son del mundo estético cultural, y terminan afectando la continuidad de esa obra artística, cultural y el aporte que esa obra podría hacer. El tercero es el mundo de la vida laboral. Ahí lo que identificamos es que, a partir de nuestros grupos focales, que los discursos de odio pueden inclusive afectar las formas de inserción en el ámbito laboral. Había un caso de una chica que estaba siendo objeto de discursos de odio asociados a prejuicios de raza y género, y eso afectaba, decía ella, sus productos, porque todos sabemos que las plataformas también se convirtieron en lugares de comercialización, o sea, uno vende a través de esa plataforma y se gana la vida a través de esa plataforma. Bueno, los discursos de odio afectan también ese tipo de inserción o práctica social tan imprescindible como el trabajo, ¿no? Y por último también hay estudios, sobre todo después de que se filtraron unos documentos de una trabajadora investigadora de Facebook, que había recolectado una serie de datos en relación a los efectos en la salud que tenía
la alta exposición, sobre todo de adolescentes a redes sociales, y advertía ahí a Facebook eh, que el tipo de contenido que la plataforma habilitaba o exponía con mayor frecuencia, producía en los adolescentes sobre todo, trastornos asociados al físico, o sea, trastornos de la imagen, eh, trastornos asociados a problemas alimentarios, autodesprecio, catting, etc. Facebook, por supuesto, está enterado de esto. Lo que dice Francis Hugen, no me va a salir ahora el apellido, es que la red social no actuó en consecuencia de todos estos resultados que eran peligrosos, para usar la categoría de Benes, promovía la propia red. Ay, perdón, estoy muy resfriada. Voy llegando al final. Mi intención era mostrarles como una suerte de panorama de las distintas entradas posibles, de los datos que fuimos relevando en el laboratorio, que nos alertan en torno a los efectos erosivos que tienen los discursos de odio sobre la construcción del lazo social, sobre la confianza en las instituciones de la democracia, y en alguna medida, y esto es uno de los objetivos del LEDA, sensibilizarlos en el sentido de que el combate, digamos, contra estos discursos de odio, dado que afectan e inciden en múltiples aspectos de la sociedad, debiera ser responsabilidad de todos, ¿no? De gobiernos, de sociedades, del sector privado y también, por supuesto, de todos aquellos militantes o hombres, mujeres y personas que se sientan interpelados y concernidos por modos de vida más vivibles y justos para todos y todas y todes. Muchas gracias. Yo llego hasta aquí para que podamos conversar un poco. Bueno, muchas gracias, Mica. La verdad que, bueno, interesante y preocupante a la vez. Yo tengo, y hay algunas preguntas del bien, pero me gustaría empezar por una pregunta, ¿no? De la misma manera que que LEDA investiga los discursos y hace una investigación científica y profunda, mi pregunta es si del otro lado, en la construcción del objeto del odio, ustedes perciben que hay también algo científico, algo pensado, algo calculado. Yo veía hay un programa de televisión que dan algo que se llama Nado Sincronizado, que es un programa que dan en C5N, donde muestran cómo, digamos, de manera sincronizada, agreden o atacan a una persona o repiten la misma frase. ¿Ustedes detectan que esto tiene también como una conformación científica, está pensado? Sí, a ver, yo creo que ahí hay un momento de quiebre que es un poco la pandemia. O sea, a partir de la pandemia, digo, los efectos de la pandemia, efectos traumáticos de la pandemia, la especie de experiencia del sinsentido, de la precariedad, de la fragilidad, de la forma de inserción laboral, de la fragilidad del sistema de salud, del sistema educativo. O sea, ahí se visibilizó en realidad, fue un momento de exposición y visibilización de ciertos malestares, digamos, en la democracia que empezaron, creo yo, a ser interpretados y conducidos o capitalizados de una manera muy inteligente y con un cálculo electoralista por discursos antidemocráticos. Eso diría por un lado, o sea, ante la ausencia de narrativas que pudiesen como dar sentido a eso, quienes finalmente terminaron dotando de sentido a esa experiencia realmente traumática fueron expresiones autoritarias, de derecha, antidemocráticas, y eso más reciente. Después uno podría decir, sí, efectivamente, y hay muchos estudios sociológicos sobre todo en torno a esto, a partir del 2008, de la crisis financiera del 2008 y de cierta
de cierta crisis de creencia en la dimensión normativa del capitalismo, es decir, en la capacidad integradora del capitalismo, empiezan también a proliferar explicaciones rápidas de ese fracaso de las instituciones democráticas en el capitalismo. Y esas interpretaciones rápidas del fracaso encontraban distintos, voy a decirlo así, chivos expiatorios. Los políticos fueron uno, quizás el más eficaz del último tiempo. O sea, el problema es la política, el problema no es uno podría decir, el problema no es el capitalismo y las formas de producción del capitalismo, sino sus gerentes, o sea, la política como los gerentes de intenciones egoístas, etc. Eso está muy presente y eso opera en la sociedad, actúa y produce objetos de odio, hace circular objetos de odio, y también los chivos expiatorios más clásicos digo en términos históricos, los que vienen desde, no sé, mucho tiempo, digamos, el extranjero, el inmigrante, bueno, en Europa el Islam, los judíos, o sea, la reactivación. A ver, Micaela. ¿Se congeló Micaela? Sí, Sí, está congelada. se le cortó Sí. internet. Uf, Se le eso cortó es internet. corto. Uy, Sí. qué lástima. Sí. Qué Bueno, lástima. ahora esperamos un minutito. A ver. Ahí salió, creo. Ahí va a volver. No, acá está. Ahora está. Ahí Ahora está. está así. Desmuteate. Bueno, Ahí estás. está en contra mío la tecnología hoy. No. No sé hasta dónde se escuchó, digo, bueno, qué sé yo, hay Sí. eso, ¿no? Hay elaboración de chivos expiatorios como modos sencillos, postcríticos, diría, de encontrarle una respuesta a ciertos malestares y crisis en las democracias. Que no es Bien. de Argentina únicamente, ¿no? Que es un fenómeno global. Global. Acá, bueno, Horacio Lupski me dice que, bueno, gracias por la clarísima exposición. En relación a los preocupantes resultados de nuestro país, ¿cómo ponderan en las encuestas la existencia de frenos inhibitorios o vergüenza en el interrogado que eventualmente disimule o matice el tono de la respuesta? Mm. Yo digo que si hay digamos, inhibidos, me asustaría muchísimo. O sea, no sé, estaríamos mucho peor de lo que creo que estamos. Porque, a ver, hay dos cosas. Primero, nosotros cuando construimos el índice de discurso de odio, pusimos los enunciados que ustedes vieron, ¿no? Esos enunciados, qué sé yo, digamos, uno tendería a pensar que por ser políticamente correcto se respondería de un modo distinto al que se respondió. Sin embargo, vemos que se respondió como se respondió. O sea, se respondió así. No creo que haya habido mucha inhibición. Bueno, supuestamente las encuestas, al ser anónimas, al ser, no intentan desactivar esa forma de la inhibición. Y por otro lado, nosotros construimos otros ítems que incluían dentro de esa formulación como el reparo moral, cosa de que quien respondiese se sintiese como amparado de alguna manera, que no sintiese que estaba respondiendo de una forma incorrecta moralmente. O sea que hicimos las dos cosas. Por un lado construimos ese índice que no tenía demasiadas ambigüedades y por otro lado construimos otros índices que contemplaban alguna coartada moral que le permitiera al encuestado no sentirse mal en términos morales, respondiendo favorablemente a algo que tenía, ¿no? Un contenido, por lo menos, inhibidor de derechos, digámoslo así. Bien. Quizás en algún momento vos al principio de la charla dijiste que existieron algunos reparos acá, ¿no? Sobre la manera. Yo te quería preguntar porque la técnica utilizada es, ustedes están de alguna manera yendo como más profundamente al hacerle una pregunta, ¿no? Por ejemplo, la pregunta en cuanto hay una afirmación en la pregunta, donde dicen, bueno, usted piensa
que los laboratorios judíos y Soros, digamos, ¿por qué se hace esa pregunta así como tan puntual, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? No, casi todas las preguntas de nuestro índice tienen como dialogan con otras preexistentes y pretenden mejorar las preexistentes, o sea, no son ocurrencias arbitrarias nuestras, obviamente, o sea, seguimos ciertos parámetros. La pregunta sobre los laboratorios jurídicos, ¡ay, Dios!, judíos, lo hicimos nosotros, esa lo hicimos nosotros, porque bueno, igual obviamente esa no estaba girando en ese momento del modo en que nosotros la presentamos, pero no tuvimos ahí reparos en relación a la formulación. La verdad que suelen hacerse en estudios que investigan, digamos, disposiciones morales o principios normativos, este tipo de preguntas, no son poco habituales. Ahí más bien la sospecha era la sospecha que existe, o sea, ahí la sospecha, cuando yo digo cierta sospecha académica, tiene que ver sobre todo con una percepción de la argentinidad que no se corresponde con nuestros datos, que es la idea de que los argentinos somos abiertos, crisol de raza, hospitalarios, ¿no? Hay todo un reconfortarse en esa imagen de sí que tenemos los argentinos y que no somos prejuiciosos y que el antisemitismo acá no existe, qué sé yo, que bueno, que no, con la que hay que lidiar, digamos. Cuando uno hace este tipo de trabajo, bueno, se encuentra que no somos ni tan hospitalarios, ni tan abiertos, ni tan desprejuiciados, ni... Acá me preguntan, digamos, también, digamos, ¿se podrían combatir los prejuicios digamos, cuál sería la manera, ¿no? Porque, bueno, digamos, sería campañas, o sea, porque mucho se habla del cuerpo legal, ¿cierto? Y de la imposibilidad de sancionar este tipo de discursos, ¿no? Mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación, o el temor a que si se combaten estos discursos se esté coartando la libertad de expresión, pero la realidad también es que, digamos, esto es una cosa que va, un poco lo mostraba la encuesta que vos mostraste antes, ese crecimiento del 24 al 33% es un crecimiento preocupante, y algún arma y alguna herramienta tiene que tener la democracia para defenderse de esto, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna idea al respecto, digamos, de campañas, digamos, que frenen un poco, o que moderen o que frenen este crecimiento? Sí, ahí efectivamente creo que la respuesta como punitiva no debería ser la primera. Punitiva en el sentido de castigar, ¿no? Perseguir. Porque, por otro lado, el punitivismo es lo que más hay en nuestras sociedades, en nuestras subjetividades. El punitivismo es parte del problema, no es tanto parte de la solución. Entonces pensaría en modos de regulación de ese tipo de enunciados que pasen por por ampliar los interlocutores y los interpelados por este tipo de debate. Y eso supone un trabajo más pedagógico, quizás, con los límites que tiene la pedagogía, ¿no? Pero empezar a orientar los esfuerzos en, sí, campañas de construcción de ese tipo de prejuicios, de crítica, autorreflexivas en relaciones a usuarios críticos de Internet, lectores críticos de los medios, organizaciones que existen, que incorporen este problema como un problema que es urgente y que debiera también ser tratado junto a otros problemas como el de género, que vemos persiste y está detrás también de los discursos de odio según nuestros estudios. O sea, ahí las formas que encuentre, o sea, los modos de combatir la proliferación de este tipo de discurso creo que deberían poder ser encontrados colectivamente y en una conversación lo más amplia posible, en donde por supuesto se garantice la libertad de expresión de todos y todas y todes, ¿no? Ahí es muy difícil porque supone esfuerzos de creatividad crítica, diría. Entonces, hay un módulo que puede ser pedagógico, y después hay distintas responsabilidades también. Hay distintas expertices y responsabilidades y aportes que se podrían hacer de esos distintos campos. Igual, yo creo que
el desarrollo de tecnologías para, digamos, para relevar en tiempo real este tipo de discurso que circula y generar alertas y ofrecerle al usuario de la red más alternativas que las que da ahora la red, es también un camino, ¿no? Y eso es una forma de regulación que no es necesariamente punitiva. Bien. Em, em, Acá me preguntan, en el listado de poblaciones hacia los que van los discursos de odio, me preguntan por las diversidades de género, ¿no es cierto? Si hay Sí. algún discurso de odio en particular dirigido a las diversidades. Ahí lo que habría que decir es que cuando nosotros decimos o sea, las mujeres estamos 4 veces más expuestas que los hombres a ser objeto de odio, ahí también habría que incluir de alguna manera las disidencias, porque muchas veces se feminiza, ¿no? Aparece como feminizado la disidencia. Si bien nosotros tenemos en ese cuadro que yo les mostré, lo tenemos está diferenciado, o sea, dice mujeres, disidencias y hombres, y la disidencia aparece con un porcentaje menor. Hay que tener en cuenta que muchas veces la feminización es un modo de realizar, de movilizar el prejuicio. Lo incluiría, digamos, dentro de esa misma problemática. Bien. Te hago una pregunta, porque la DAIA en un momento cuestionó la definición de discursos de odio y indirectamente cuestionó la definición de discursos de odio que tiene el LEDA. Porque la DAIA lo que dice es que los discursos de odio no son políticos y tienen solamente como objetivo grupos vulnerables. Yo no sé si hay muchas definiciones de discursos de odio y el LEDA toma una o construye una, pero a mí me pareció muy llamativo esta definición porque como que lo quiere limitar a poblaciones vulnerables y perseguidas, a poblaciones pequeñas, y a lo no político, digamos, ¿no? ¿Se puede hacer esta decisión o no hay manera? Bueno, digamos, poder se puede, en efecto se hace, pero nosotros en el laboratorio optamos por no hacer esa exclusión, porque digamos, lo que efectivamente nuestros datos un poco nos corroboran y ofrecen es, ustedes lo vieron, ¿no? En esa tipología que armamos, quienes mayormente o quienes más están siendo objeto de odio son los políticos. Después uno podría ver cómo se distribuye en términos político-partidarios eso, y eso es como otro cantar, pero lo que es innegable es que hay una especie de radicalización de la antipolítica, lo pongo con muchas comillas, que produce formas de la politización antidemocráticas. Entonces, si quitamos, digo, si quitamos eso de la escena, creo que nos perdemos una parte muy significativa del problema hoy. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Si es una pregunta, sí. Sí, yo quería saber cómo seleccionaron a las personas a quienes iban a encuestar y a los que integraban los grupos. Sí. Porque dependiendo vas a conseguir distintas respuestas. Sí, la encuesta es una encuesta probabilística, representativa, o sea, eso quiere decir que tiene las cuotas proporcionales que establecen, por ejemplo, el censo. Entonces, ahí están representados todos los grupos, todas las edades, eso es un cálculo muy sofisticado que hace la encuestadora. O sea, ahí hay una selección sin un criterio riguroso de representatividad. No te sabría decir exactamente cómo es ese cálculo, pero ese cálculo está reglamentado, es estadístico, es probabilístico. Pero tuvieron que convocar a la gente para hacer los grupos, ¿o no? No, ahí físicamente. Sí, una cosa es la encuesta y otra cosa son los grupos focales. Sí, o sea, la encuesta sí. se rige por principios, o sea, tiene criterios probabilísticos, estadísticos que están establecidos hace mucho tiempo, institucionalizados, que es lo que
habilita que sean representativas, que sus conclusiones puedan ser generalizadas, etcétera, o generalizables en realidad, etcétera. Ahí se cumplen cuotas de género, cuotas de nivel educativo, cuotas de ingresos, ¿no? O sea, esta es así, las que son probabilísticas son así. Ahora, los grupos focales responden a reclutamientos en donde uno establece criterios. Ahí nuestros criterios fueron usuarios intensivos de redes sociales, entre tales y tales edades, entre esta distribución de género, o sea, cuotas de género, y último voto, o sea, tener una cierta representatividad en términos de votos. Los grupos se hacen homogéneos internamente, es decir, ponemos a todos los que, para decirlo rápido, piensan parecido en el mismo grupo, los que aparentemente, o por lo que pudimos, por los filtros que establecimos, pensaban distinto, pero parecidos entre sí en otro grupo, y así, para que se generara como un clima de complicidad que permitiera a los entrevistados hablar sin sentirse juzgados. O sea, ese es un criterio también metodológico para los grupos focales. Y intentamos que sean heterogéneos también, ¿no? O sea, no son los que los igualaba, era que eran usuarios intensivos de redes, pero después internamente eran heterogéneos. De hecho, inclusive lo hicimos nacional, o sea, había gente de distintas partes del país. Pero sí, los grupos focales no son probabilísticos ni por lo tanto generalizables. O sea, uno intenta cubrir ciertas variables, pero a lo que uno accede en el grupo a través de los grupos focales, bueno, es un insumo particular de producción de conocimiento, que eso no es estadístico, por lo tanto no es generalizable. Pero te permite indagar más en las tramas de construcción del sentido. Por eso nos importaba también utilizar esa herramienta. Sí, Gastón, Moni, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, pero me parece que está Gastón antes que yo. Bueno, Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper interesante y actual. A mí me interesó la parte que vos introdujiste de inteligencia artificial, del logaritmo, porque el discurso de odio no es una cuestión nueva ni actual. Me parece que el foco debería estar en la masificación actual de los discursos de odio que puede cualquier persona emitir. Digamos, hoy la libre expresión está garantizada porque cualquiera puede emitir una expresión. El problema está en el canal por cual se transmite, que es Internet y las redes sociales, que tienen empresas que controlan los algoritmos de esas empresas, y además está también en cuestión el algoritmo del que recibe el mensaje, porque uno se va autoexcluyendo de esos mensajes por cómo usa Internet, y a mí me pasa cada vez que me encuentro con un discurso de odio que lo denuncio a la empresa, digamos Instagram o Facebook, y a veces lo denuncio, el posteo, lo que sea, de varias maneras, tratando de explicarle a la empresa proveedora de la red que es un discurso de odio, que atenta contra algo, y rara vez encuentro una respuesta positiva por el cual dan de baja el mensaje o el posteo. Esta cuestión que vos dijiste de regular o controlar, ¿podría poner algún límite a las empresas o que puedan responder más rápidamente? Al no poder cancelar la emisión, tratar de disminuir o cancelar esa viralización y masificación instantánea que tienen los mensajes. Esa era la cuestión. Sí. A ver, en relación a lo que decías, pensaba dos cosas. Primero, que esa libertad de expresión, yo dudaría de que esté garantizada, ¿no? Uno va a decir, bueno, está garantizada la libertad de expresión hoy. Y ahí depende qué consideremos, hay exclusiones múltiples de En la lucha por Internet, sí, desde que se creó. Sí, pero aún
aún ahí, allí me preguntaría si efectivamente está garantizado o si no está sesgada, administrada, restringida de alguna manera, ¿no? Y ahí vos traías dos elementos. Uno, efectivamente, es el de la cuestión de las burbujas. Vieron que en general las redes sociales, Internet funciona produciendo como comunidades que refuerzan sus propias creencias en el consumo y circulación de aquello que quieren consumir, quieren creer. Entonces tiende a fragmentar mundos, a impedir como el intercambio, si se quiere, reflexivo, y a reforzar convicciones, que esas convicciones pueden estar configuradas con fuertes elementos prejuiciosos también, ¿no? O sea, hay una tendencia a eso que produce la red social, que produce también el algoritmo. O sea, el algoritmo es el que, en función de los gustos de cada quien, va sugiriendo elementos que vayan en el mismo sentido. O sea, esas dos cosas se retroalimentan, podría uno decir. Entonces, efectivamente, lo que produce la red social es no lo quiero decir, no me sale otra palabra que mayor necedad. Mayor necedad en el sentido de más elementos para convencerlo a uno de lo que ya siempre estuvo convencido en un punto, ¿no? Entonces uno cree que accede a esa red y que consume lo que quiere consumir, y en realidad es orientado, su interés y sus lecturas y sus materiales están siendo orientados por este funcionamiento muy complejo de la propia red. Dicho esto, también en relación a tu pregunta, digo, sí, existen regulaciones. De hecho existe hasta donde nosotros conocemos por lo menos, existe en funcionamiento desde hace relativamente poco una ley en Alemania que regula contenidos digitales específicamente. Sí. Entonces establece como multas o obligaciones a los propietarios de la red de restringir la circulación y parar o frenar la viralización de ciertos tipos de enunciados asociados a discursos de odio. Y eso recae en, o sea, el que es objeto de la regulación es el propietario de la red. O sea, ahí muchas veces uno cree que cuando se habla de regulación lo que se regula son usuarios. No se regula a usuarios, se regula, en ese caso por lo menos, a propietarios de Internet, que deben tener moderadores de este tipo de discursos que son altamente viralizables, pero ahí entramos en ¿por qué tienen que tener reguladores externos? Porque en realidad Internet y los propietarios tienen sus propias regulaciones, pero en ese caso son ellos quienes establecen los criterios y parámetros de lo que conciben o consideran como agraviante u odiante o agresivo o lesivo. Entonces ahí es la apuesta, en todo caso, cuando uno dice que habría que regular los contenidos de la red social y regular a los propietarios de esas redes sociales, lo que está diciendo es: democraticemos la determinación de los criterios que establecen qué es y qué no es discurso de odio, porque por ahora está monopolizado, está privatizado en un punto, ¿no? O sea, hasta ahora está siendo, en todo caso, regulado por los propietarios de la red y a quienes la red contrate. Por otro lado, los algoritmos que existen para determinar, relevar discursos en redes sociales, están hechos en lengua inglesa, sobre todo en lengua inglesa. Hay uno en lengua española, hay un proyecto Alerco en España y uno en Chile, si no me equivoco, que están diseñando algoritmos en lengua castellana, pero lo que decimos nosotros de Enleda es que, primero, que es muy elusivo el discurso de odio, es muy difícil de capturar, porque no siempre se presenta bajo un modo explícito. O sea, el discurso de odio puede ser reacción de un emoji, ¿no? Puede ser un hashtag con un solo término, y tiene muchas inflexiones idiomáticas, idiosincráticas. Entonces, lo que sería interesante e importante hacer, creemos desde Leda, es desarrollar un algoritmo en lengua argentina, ¿no? En lengua castellana,
con las inflexiones idiomáticas, idiosincráticas argentinas para efectivamente tener una determinación más fina y específica de lo que es discurso de odio, quiénes están siendo afectados, de qué manera, cómo se determinan esos daños, cómo se puede comprobar la determinación de ese daño. Recordemos que las redes sociales y los propietarios de las redes sociales, o sea, hay una razón económica muy clara detrás de la circulación de este tipo de contenidos intensos, y es que capturan en muchos casos la atención del usuario. El tema es que también provocan esa exposición a la violencia permanente de la red social, exclusiones, o sea, mucha gente que decide abandonar ese espacio de la conversación pública por temor a ser acosado, asediado, criticado. Entonces eso va restringiendo las posibilidades también de ejercicio pleno, digámoslo así, de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, Moni, no, solamente un comentario a esto que decías, estuvo el caso de Trump, ¿no? De lo que pasó Sí, con Trump en tal cual. Estados Unidos, Claro. que fue criticado desde muchos lugares, ¿no? Como fue criticado como coartar la libertad de expresión, pero bueno, ahí hay un límite muy finito también, ¿no? Ujú. Que es Sí, lo sí, que se claro, está. pero ahí lo que habría que decir, bueno, por Twitter es el que, bueno, tiene que ser Twitter el que decide que entra y no entra, tiene que ser, bueno, no sé, no es Elon Musk ya, ¿no? No lo termino de comprar más. O es Sí, Zuckerberg, es sí, una persona, como una claro, persona en la sí. que define lo que puede o no puede circular en la red. ¿No sería necesario como democratizar el establecimiento de ese tipo de criterios? En realidad esa es más una inquietud o pregunta que está detrás de la regulación posible de este tipo de contenidos, porque es muy fácil viralizar y es muy, muy difícil contrarrestar los efectos que tuvo esa viralización. Porque cuando Eso es. uno puede dar marcha atrás a cierta, pero si diste marcha atrás en un tiempo que no es el adecuado, los daños que ya se produjeron son muy Claro, difíciles eso. de borrar. Es muy costoso borrar eso y es muy económico viralizarlo, difundirlo, bueno, eso, ¿no? Hacerlo correr. Sí, y cada vez más difícil, me parece. Si sigue pasando el tiempo, va a ser cada vez más difícil de controlar. ¿No? Sí, hay algo como que se sale, no sé, si la expresión de Hamlet, ¿no? Hay algo que está fuera de quicio, fuera de sus goznes, o sea, hay algo que ya, bueno, pero justamente como percibimos que que existe esto, es que, pero yo también hay que como Hay que hacer llamarse algo. a la acción. Moni, Sí, es muy cortito porque además ya estamos en horario. No sé si es una pregunta o es una, no sé, o un debate, no sé. A mí me parece, y situado, ¿no? Yo me sitúo muy con lo último que dijiste, pero situado. Hay un conjunto de políticos, de personas, digamos, son personas políticas, la Bullrich, toda esa, el andamiaje comunicativo no está de más. Y me parece que también habría que señalar esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Son lo que escuchan, ¿cómo se llaman? Los periodistas infames, monstruosos. Y no, me da la sensación que en esta exposición tuya, fantástica por otro lado, está faltando, a mi juicio, la presión que ejercen estos miserables en las cabezas de las personas. Hoy decía, no recuerdo quién, en la radio, che, estoy odiando a mis viejos se volvieron unos monstruos que creen todo lo que le dice todos los periodistas, ¿no? Y les ruego que no escuchen esos programas, que no los vean. Entonces me parece, son cosas simples y por eso te digo, situados y muy de baja estofa, muy básico, pero a mí me parece que también en toda esta camada de cosas que ustedes están estudiando, que me parece genial, faltaría, me parece a mí, en mi opinión,
digamos, hay ahí una conexión entre las personas, el pueblo, como corno se diga, y estos tipos, ¿no? Y esto está pasando en todo el mundo, pero no tiene por qué estar pasando acá también. Eso quería decir, no, ni siquiera es una pregunta, Mica, los respeto enormemente, solamente como, ¿no? Me parece. No, ahí yo creo que hay audiencias también, o sea, no sobrecargaría las tintas en personas particulares ni en medios particulares, aunque uno pueda otorgarles una responsabilidad distinta. No, yo estoy de acuerdo, o sea, por supuesto que no todas las palabras tienen el mismo peso. Eso, cuando yo le mostraba a ustedes el plan Rabat y decía, bueno, ahí hay un umbral posible para determinar responsabilidades de la palabra, del uso de la palabra pública. Eso estamos todos de acuerdo, o sea, las palabras no tienen el mismo peso, la palabra de un periodista que tiene miles de seguidores, o de un tuitero, porque ahí es lo mismo, ¿no? Sí, un tuitero que tiene muchísimo más alcance que tal vez un periodista de una radio, no vale lo mismo que cualquiera de nosotros que tiene 2 seguidores, no sé, ¿no? Eso desde ya, o sea, la responsabilidad ahí está distribuida de modo desigual y habría que considerar esto en cualquier medida que uno tome, digamos, en cualquier conversación que uno haga, etc. Pero a mí me inquieta más, digamos, me inquieta más en términos sociológicos. Sí, claro. Digamos, la escucha que tiene eso. O sea, ¿cuáles son las condiciones de escucha y de, no sé, de asentimiento? Porque la eficacia de ese discurso está también en una... en las subjetividades que están, no sé, siendo permeables a ese tipo de discurso. O sea, ¿qué es lo que vuelve a las subjetividades contemporáneas permeables a ese tipo de discurso que no es la persona que lo está enunciando? Son otras condiciones históricas, sociales, políticas que habrá que desarmar. Qué sé yo, creo que me meto en un tema que no tendría por qué meterme en rigor, pero no importa, me parece que estamos lo que acá, nadie se entera. Bien, entonces lo voy a decir, ya que estamos en confianza. No, creo que el haber quedado trunca la ley de medios, que fue una de las leyes más discutidas, más democráticas, me parece a mí, de los últimos años, que por lo menos que yo presencié, creo que incide en algo de lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, hay algo de la no realización de esa ley, finalmente, es verdad. Cuyos costos probablemente, algunos de los costos podamos estar pagando hoy. Y después que, bueno, nosotros hablamos de discurso de odio, ¿no? Y nos focalizamos en esta presentación en discurso de odio, pero esa es la punta del iceberg de una serie de procesos históricos sociales que llevan décadas, que vienen funcionando como caldo de cultivo y como, digamos, produciendo las condiciones de posibilidad para que esa extremación violenta del discurso sea posible. O sea, si nos salimos de los discursos de odio, que son el 26%, y nos vamos hacia formas, por ejemplo, hacia modalidades ideológicas que tienen que ver con principios no igualitaristas, con formas meritocráticas de la justicia, meritocráticas de mercado, quiero decir, de principios de justicia meritocráticos de mercado, etcétera, vamos a encontrar un 50%, ¿ves? Un 60% de la población. Entonces, esto es como si dijéramos, los discursos de odio no funcionan solos, se nutren, encuentran su combustible en formas de la ideología que vienen de hace mucho tiempo, quizás varias décadas, no sé, no me animo ahora a historizar con tanta precisión, pero hay estudios que dan cuenta de, bueno, nuestro también, el de otros años, no el del LEDA, sino el del GESID, pero venimos estudiando eso hace bastantes años, ¿no? Hay muchas condiciones subjetivas, ideológicas, de posibilidad de esto, ¿no? Y Bullrich, como decís vos, y Milei, ellos se vuelven audibles porque también existen esas condiciones sociales. O sea, esos discursos son... digamos, están intencionados, reconocen que tienen audiencias y por eso también los profundizan, ¿no? Y hay muchas, digamos, explicaciones
sociológicas, teórico-políticas en relación a esto, y establecen agendas y corren los límites de lo decible en la esfera pública, y así, ¿no? Pero bueno, ahí no pondría los términos del problema como, no sé, el problema son los periodistas que son nefastos. Sí, hay periodistas nefastos, pero el problema no son los periodistas que son nefastos. No, es Tampoco, cierto. ¿no? O sea, bueno, eso, hay una constelación de elementos que hacen a este momento Todos juntos. que relacionado bueno, que se van relacionando de maneras particulares, produciendo los efectos que estamos viendo, ¿no? Y formas muy preocupantes de desinhibición, hablando de desinhibición que decía Horacio, bueno, de eso, ¿no? De desinhibición, como de desenfado en relación a lo políticamente correcto, que parecen hoy más osadas que las posiciones democráticas, plurales, ¿no? Bueno. Ahora, sí, bueno, te estamos haciendo hablar mucho, la verdad que y además está ya resfriado. estamos terminando. Yo quisiera ir cerrando, quizás me gustaría cerrar, si te parece, Mica, porque, bueno, el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, digamos, un poco fue como, bueno, como el resultado, me da la sensación, o a muchos le dio la sensación, que es la resultante de algo que se venía construyendo, ¿no? La pregunta es, entienden ustedes que esto que sucedió como resultante está relacionado con la construcción del objeto de odio, con el discurso, digamos? Como muchos, pienso que no, porque se quiere instalar la cuestión de los loquitos sueltos. Exacto. Pero me parece que esta cuestión es como un poquito más profunda, ¿no? Y yo quisiera brevemente, Mica, porque estás resfriada y estás haciendo un esfuerzo enorme, y que te agradecemos un montón, no, brevemente me digas cuál fue la visión del equipo, digamos, respecto a esto que sucedió, ¿no? Sí, no, nosotros por supuesto que no abonamos la hipótesis ni de un loquito suelto ni de muchos loquitos sueltos, porque viste que esa se desplazó, primero era uno solo y después eran un conjunto de loquitos sueltos, o sea, ninguna de las dos, efectivamente hay dos intervenciones, ¿no? La de Ezequiel, que dice, el Ezequiel Ipar, que es el director del laboratorio, que dice, bueno, este es uno de los atentados más anunciados de la historia, y después una contribución que hicimos con Lucía Begelin, justamente afirmando la hipótesis que decís vos, que sí, bueno, para que un objeto sea objeto de una lesión muy grande, antes debe haber sido dañado, depreciado, desagraviado, y creo que es eso lo que pasó con Cristina, más allá de digamos, el escaso reflejo que tuvo toda la sociedad y sobre todo los políticos ante estetizaciones horribles de la violencia contra Cristina, que estaban siendo escenificadas hace 4 años, insistentemente, ¿no? No digo solo las bolsas mortuorias, hay un montón de eso, ¿no? De teatralizaciones, dramatizaciones en la esfera pública ofensivas y que debieran haber sido... que los políticos debieran haber podido llamar la atención en relación a ese nivel de ofensa que estaba supuesto ahí. Los políticos, digo, en una idea de defensa de una democracia plural, porque era Cristina, pero se puede desplazar rápidamente hacia otros, ¿no? Y eso es lo que nosotros desde el laboratorio querríamos advertir. O sea, es verdad, en este momento fue Cristina y no fue azarosamente Cristina, fue Cristina porque condensa una serie de principios, de identificaciones que esta sociedad rechaza fuertemente. Pero entre esos rechazos fuertes de la sociedad están los políticos en general. Bueno, deberían tomar nota, especialmente ellos, todos los que se quieren democráticos, no solo los que se reconocen kirchneristas o del Frente de Todos, de la gravedad institucional que aquellos acontecimientos, y este muy en particular tiene en relación a la democracia, ¿no? Muy bien, sí, preocupante, y es así como decís. Así que bueno, yo te agradezco un montón, Mica. La verdad que valoramos todos mucho el trabajo que ustedes hacen.
somos difusores de su trabajo, siempre estamos ahí repartiendo y diciendo, bueno, lean esto, que es muy valioso. Así que, bueno, les agradezco a todos los que vinieron. Disculpa por los inconvenientes que tuvimos al principio. Y bueno, mil gracias, Mica. Y No, espero, gracias bueno, a que ustedes. podamos seguir esta relación que, bueno, nos enriquece y espero que también sea una cosa de ida y vuelta. Sí, por Mil supuesto. gracias, mil Mil gracias. gracias, Gracias a Mica. todos ustedes. Gracias por la Muchas paciencia. gracias. 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 Nos vemos. Gracias. Se pueden ir desmuteando. Chao, gracias. Gracias, Chao, buenas gracias. noches. Genia total, genia. Gracias, Pablo. Me parece que estaba Hugo, que no lo saludé. Hugo Mercer Sí, estaba, sí, ¿no? estaba Hugo, Ya se estaba fue, Hugo. bueno, ya lo voy a... Qué lo voy a lástima. saludar. Le voy Mica, a nos seguimos decir, viendo. le voy a Gracias, decir. nos vemos. Ahí Dale, está. gracias. Chao, chao. Chau, chau. Chau a todos. Mil gracias. Chao. Lástima que no estaba Hugo. Ese fue Hugo. Ahora lo llamo y le digo que le dejo. Perfecto.